Vamos a hacer ahora la preparación total cerámica en la pieza 2.4. Con paso número 1, según la técnica del Dr. Chillenburg, vamos a utilizar una fresa de carburo 700 para marcar los surcos que nos sirvan como guía de corte. Entonces vamos a recargar la fresa, lo largo de la fresa en cada surco. Muy bien. Paso siguiente, vamos a hacer la reducción de la cara oclusal. Como esta es una corona total cerámica, vamos a utilizar un corte de 2 milímetros en la cúspide no funcional, que en este caso son las vestibulares, y 2.5 en la funcional, que en este caso es la palatina. Entonces vamos a recargar nuestra fresa y vamos a hacer el corte respetando las vertientes. En este tipo de preparación, en este ejercicio, ya tenemos dientes vecinos, entonces es muy importante cuidar no tallar estos dientes vecinos cuando estemos haciendo el corte. Suben por la vertiente y empezamos a borrar ese surco. El corte es en todo lo que es la cúspide, en toda la cara oclusal, en la cúspide de corte. Y rectificamos haciendo ocluir el tipodonto para revisar que se esté generando ese 2 milímetros de corte. Ok, nos falta un poquito. Vamos a seguir con el corte. Y rectificamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer el desgaste de la cúspide estampadora, desgaste oclusal de la cúspide estampadora. Aquí entonces vamos a necesitar un desgaste de 2.5. Ahí. Checamos el espacio. Un poquito más de corte. Ahí se nota un poco más el espacio en esta pieza. Y checamos el espacio. Muy bien. Ahora vamos a hacer el bisel de la cúspide funcional. Como sabemos, es la cúspide palatina. Y en este caso también el objetivo, como es una total cerámica, son 2.5 de corte de esta cúspide estampadora. En 45 grados, sin tocar
el diente con la punta, se toca con el largo de la fresa. Y se revisa el espacio de corte. Muy bien. Paso siguiente es la reducción vestibular y lingual, reducción axial, vestibular y lingual. Y en ese sentido, también Schillingburg nos dice que podemos marcar guías de profundidad como orientación, pero como es un diente corto, no vamos a ocupar estas guías de profundidad, sino vamos a hacer como los otros cortes de posteriores, directo el corte. Bien importante el paralelismo. Podemos seguir con esta, que es la troncocónica de extremo redondeado, para lograr ese paralelismo. Nos vamos a detener antes de lo que sería el punto de contacto. Cuando veas que se empieza a marcar la línea de terminación, quiere decir que ya esta cara axial es paralela. Ahí tenemos el corte. Se empieza a marcar ligeramente la línea de terminación. Vamos a hacer ahora lo mismo por la cara axial palatina. Y aquí tenemos el desgaste de la cara axial palatina. Bien, ahora viene una parte compleja del corte en este ejercicio, que serían los cortes axiales proximales. El grado de complejidad es porque tenemos aquí dientes vecinos y pues es importante no tocar los dientes vecinos y tenemos que paralelizar y generar un espacio para que ahí albergue lo que es el material de restauración. Entonces vamos a utilizar una fresa de diamante que se llama punta de lápiz, muy delgadita, realmente sería como más bien como una punta de lapicero, para poder generar ese espacio. Primero abrir el punto de contacto, tienen que ser fresas muy delgaditas para poder generar el espacio. Ahí. Si te fijas, tenemos que paralelizar esta cara axial porque la línea de terminación va a quedar en la parte cervical. Entonces tenemos un espacio importante para poder trabajar sin correr riesgo de tocar la pieza vecina. Entonces ahí empezamos a hacer un corte como si estuvieras pincelando el diente. En este sentido vamos a ir cortando hasta que se abra el punto de contacto. Voy a cambiar la fresa. Normalmente las fresas de punta de lápiz tienen tan poquito esmalte en su parte activa que pierden muy pronto el diamante. Entonces generalmente nada más nos sirven para preparar un diente y se acaba la fresa a punta de lápiz. Ahí es donde estamos viendo que se empieza a abrir el punto de contacto. Como quiera me queda una pestañita aquí de lo que sería este mismo diente. Y esto me asegura de que no estoy tocando el diente vecino. Entonces sigo insistiendo con buen pulso hasta que se abra hacia lingual, hacia palatino. Y ya saltó el pedacito. Aquí quedó.
Esto es lo que quedaba de corte de la cara axial mesial. Y no tocamos al diente vecino. Entonces nada más repasamos el paralelismo para asegurarnos que esta cara axial mesial sea bien paralela al eje axial y se continúe con las que ya están marcadas en vestibular y en lingual. Ahora vamos a hacer el corte de la cara axial distal, siguiendo lo mismo, haciendo un corte como si estuvieras pincelando de vestibular hacia lingual. Aquí tenemos un poquito más de margen para hacer ese corte. Hay que tener mucho cuidado de no llevarte el diente vecino. Ya ahí soltó el pedacito. Continuamos los cortes axiales para que sea una continuidad de lo que son vestibular con proximales. Y después lo cambiamos hacia palatino. Igual rectificamos en esta zona para que sea una continuidad de corte axial, proximal con lingual o palatino. Ahí se ve mejor. Sí. Muy bien. Una vez que se logró el paralelismo de todas las caras axiales y la continuidad entre las líneas de terminación, vamos a definir ahora esta línea de terminación que, según la técnica del doctor Chillimore, nos pide que sea una línea de terminación en forma de hombro para una corona total cerámica. Entonces seguimos insistiendo en este paralelismo para que la fresa se pegue. Aquí también es importante que, como vamos a marcar línea de terminación en proximal, es importante también que la fresa que extremo plano sea también una fresa de tamaño muy chico para que pueda entrar a proximal, te marque el hombro, pero que no te vaya a cortar los dientes vecinos. Si lo haces con un tamaño grande, como esta, al momento de querer llegar a proximal, pues topa con el vecino y no es el tamaño adecuado. Entonces tiene que ser una de tamaño chico.
Si te fijas cómo se está definiendo el hombro, y así en toda la periferia. Y al mismo tiempo debe de ser paralelo las caras axiales, tú debes de ver toda la línea de terminación. Bueno, como dice la teoría del doctor Chillenburg, vamos a hacer redondeo de ángulos y dejar tersa la superficie. Muy bien. Vamos a tocar la superficie de las aristas y te vas a dar cuenta que quedan ásperas, entonces tenemos que redondear todos estos ángulos. Con poca velocidad para evitar que queden aristas. También vamos a volver a repasar el bisel de la cúspide funcional, que generalmente se pierde por el paralelismo. Solamente volvemos a definir. Muy bien. Y aquí tenemos la pieza terminada. Revisamos cualquier detalle. Pues aquí tenemos una pestañita, vamos a quitarla. Y ahora sí tenemos nuestra preparación terminada.